Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos. El sol comenzaba a ponerse sobre las calles de la Ciudad de México cuando Carlos Slim Elú descendió del auto blindado frente al hospital infantil. Era una más de sus visitas benéficas, parte de la rutina que mantenía desde hacía años, lejos de los reflectores y las cámaras. El chofer se quedó esperando mientras él caminaba por la banqueta, observando el movimiento típico del final de tarde en la capital mexicana. Fue entonces que sus ojos se fijaron en una escena que lo hizo detenerse completamente. Del otro lado de la calle, cerca de una pequeña plaza abandonada, un niño que aparentaba tener máximo 12 años sostenía la mano de 3 niñas aún menores. Parecían hermanas, todas delgadas, con ropa gastada y pies descalzos. El muchacho mayor les hablaba bajito, señalando hacia diferentes direcciones, como si estuviera explicándoles algo importante. Carlos sintió algo oprimirse en su pecho. Aquella imagen lo transportó instantáneamente a su propia infancia en el centro histórico, cuando él y sus hermanos necesitaban cuidarse mutuamente en las dificultades que la familia enfrentaba. Sin pensarlo 2 veces, cruzó la calle hacia el grupo de niños. El muchacho percibió su acercamiento e instintivamente jaló a las 3 niñas detrás de sí, como un escudo protector. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y desconfianza, pero también una determinación impresionante para alguien tan joven. «Hola, muchachos», dijo Carlos, agachándose para quedar a la altura de los niños. «¿Están bien?». El muchacho no respondió inmediatamente, estudiando el rostro del hombre frente a él. Había algo familiar en esos rasgos, pero no lograba identificar qué era. Las 3 niñas se escondieron aún más detrás de él, susurrando entre sí. «No hicimos nada malo, señor», dijo finalmente el niño con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba ligeramente. «Nomás estábamos esperando la hora de regresar a casa». Carlos sonrió gentilmente, reconociendo en la postura del muchacho la misma protección feroz que él sentía por sus propios hijos. «Sé que no hicieron nada malo, solo quería saber si necesitan algo». «¿Comida tal vez?». Los ojos de los niños brillaron por un instante, pero el muchacho mayor negó con la cabeza. «Nosotros nos las arreglamos solos». «Gracias». Fue entonces que Carlos notó el pequeño carrito de cartón al lado de ellos, lleno de latitas aplastadas y pedazos de metal. El niño había pasado el día recolectando material reciclable para vender. Y probablemente ese sería el dinero que garantizaría la comida del día para él y las 3 niñas. «¿Cómo se llaman?», preguntó Carlos, sentándose en la banqueta para quedar al mismo nivel que ellos. El muchacho dudó, pero algo en el tono de voz del hombre lo hizo relajarse un poco. «Yo soy Miguel. Estas son mis hermanas Ana, Beatriz y Carla». Las 3 niñas saludaron tímidamente, aún pegadas al hermano mayor. Carlos pudo ver que la menor, Carla, no debía tener más de 4 años y sostenía con fuerza un pequeño osito de peluche bastante desgastado. «Mucho gusto conocerlos», dijo Carlos, «¿y dónde están sus papás?». El semblante de Miguel cambió instantáneamente. Miró al suelo y después a las hermanas, como si estuviera decidiendo cuánto podía contar. «Nuestra mamá se enfermó el año pasado y nuestro papá se fue cuando nació Carla». La simplicidad brutal de la respuesta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Conocía historias como esa, sabía que existían a miles por todo México. Pero ver a esos 4 niños ahí, tan pequeños y ya cargando tanto peso, tocó algo profundo en su alma. «¿Y dónde viven?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «Tenemos un lugarcito», respondió Miguel vagamente. «Es pequeñito, pero alcanza para dormir». Carlos no necesitaba más detalles para entender. Probablemente era algún rincón abandonado, tal vez debajo de una marquesina o en un edificio en construcción. Lo importante era que Miguel había encontrado una manera de mantener a las hermanas protegidas, y eso tocó el corazón del empresario de una forma que no esperaba. El crepúsculo ya pintaba el cielo de tonos anaranjados cuando Carlos se dio cuenta de que había pasado casi 1 hora conversando con los niños. Miguel se había abierto gradualmente, contando cómo se despertaba temprano todos los días para recolectar latas, cómo había aprendido cuáles calles eran más seguras y cuáles debían evitar, cómo conseguía sobras de comida en los restaurantes al final del día. Era una rutina de supervivencia que impresionaba y partía el corazón al mismo tiempo. Aquel niño de 12 años había asumido responsabilidades que muchos adultos no podrían cargar,
Y lo hacía con una naturalidad que solo hacía la situación aún más conmovedora. Cuando finalmente se levantó para irse, Carlos sabía que no podría simplemente seguir su vida como si nada hubiera pasado. Sacó la cartera del bolsillo y entregó algunos billetes a Miguel, quien inicialmente rechazó, pero terminó aceptando cuando percibió la mirada sincera del hombre. «Regreso mañana», dijo Carlos. «Misma hora, mismo lugar». «De acuerdo». Miguel asintió, aún sin entender completamente por qué aquel hombre bien vestido se preocupaba por ellos, pero sintiendo instintivamente que podía confiar en él. Carlos regresó al auto con el corazón pesado y los ojos llorosos. Durante todo el trayecto hasta su casa no pudo quitar de su mente la imagen de Miguel protegiendo a las tres hermanitas. Era una escena que resumía al mismo tiempo la belleza y la tragedia de la condición humana, niños cuidando niños, amor y responsabilidad floreciendo en los lugares más improbables. A la mañana siguiente, Carlos canceló todos sus compromisos y se dirigió nuevamente al lugar donde había encontrado a los niños. Esta vez trajo consigo una bolsa llena de tortas, frutas y jugos, además de algo de ropa que había separado de los closets de sus hijos menores. Los niños estaban ahí, en el mismo lugar, pero esta vez Miguel parecía más relajado. Reconoció a Carlos de lejos y saludó, haciendo que las tres hermanas también lo saludaran con pequeñas sonrisas tímidas. «Buenos días, muchachos», dijo Carlos, extendiendo la bolsa hacia Miguel. «Traje desayuno para ustedes». Los ojos de los niños se iluminaron al ver la comida. Era evidente que no habían hecho una comida completa en algún tiempo. Mientras comían con apetito, Carlos conversó más profundamente con Miguel, tratando de entender mejor la situación en que vivían. Fue entonces que descubrió detalles que le hicieron comprender la verdadera dimensión del problema. Miguel contó que la madre había muerto en un hospital público, víctima de una neumonía que no fue tratada a tiempo. Se habían quedado solos en una casita en la periferia de la ciudad hasta ser desalojados por falta de pago del alquiler. La trabajadora social dijo que nos iban a separar, explicó Miguel con una seriedad impresionante para su edad. Dijo que yo era muy chico para cuidar a las niñas, que cada una iría con una familia diferente. Pero no podía dejar que eso pasara. Ellas son todo lo que tengo. La voz del niño se quebró en la última frase y Carlos sintió sus propias lágrimas comenzar a formarse. La idea de cuatro hermanos siendo separados por un sistema que, aunque bien intencionado, no lograba ver la fuerza de los lazos que los unían, era algo que tocaba profundo en sus propias experiencias familiares. ¿Por eso se escaparon?, preguntó Carlos gentilmente. Miguel asintió. Nos escondimos cuando vinieron por nosotros. Desde entonces nos las arreglamos como podemos. Sé que no es fácil, pero al menos estamos juntos. En ese momento, Carlos tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de esos cuatro niños, sino también la suya propia. Había pasado la noche anterior conversando con su esposa Soumaya sobre la situación y ambos habían llegado a la misma conclusión. No podían simplemente ayudar financieramente y después olvidar. Esos niños necesitaban una familia, y ellos tenían una familia lo suficientemente grande para recibirlos. Miguel, dijo Carlos, eligiendo cuidadosamente las palabras, ¿cómo te sentirías si te dijera que conozco una familia que le gustaría mucho cuidar de ustedes cuatro juntos? El niño lo miró con desconfianza. ¿Está hablando de los orfanatos otra vez? Porque ya le dije que nosotros no. No, interrumpió Carlos. Estoy hablando de una familia de verdad, una familia que entiende lo que significa hermanos cuidándose unos a otros, porque ellos también pasaron por eso. Por primera vez desde que se conocieron, Miguel parecía realmente interesado. ¿Qué familia? Carlos respiró profundo. Era hora de contar la verdad sobre quién era, aunque sabía que eso podría cambiar completamente la dinámica entre ellos. Hasta ese momento había preferido mantener su identidad en secreto, queriendo que los niños lo conocieran como persona, no como una celebridad empresarial. Mi nombre es Carlos, dijo, Carlos Slim Elú, y me gustaría mucho que ustedes cuatro vinieran a vivir conmigo, con mi esposa y mis hijos. Miguel frunció el ceño como si el nombre le fuera familiar, pero no lograra ubicar de dónde. Era Ana, una de las hermanas de en medio, quien rompió el silencio. ¿Carlos como el señor más rico?
Preguntó con los ojos muy abiertos. La sonrisa que se formó en el rostro de Carlos fue al mismo tiempo divertida y emocionada. Exactamente como él, respondió. De hecho, soy yo mismo. La reacción de los niños fue una mezcla de sorpresa e incredulidad. Miguel, en particular, parecía estar procesando la información con dificultad. Había crecido escuchando sobre Carlos Slim en las noticias, sabía quién era ese hombre, pero nunca había imaginado que pudiera estar ahí, sentado en la banqueta, ofreciéndose a cuidar de ellos. ¿Por qué haría eso?, preguntó Miguel, su voz cargada de una emoción que trataba de controlar. ¿Por qué se preocuparía por nosotros? Carlos miró a los 4 niños frente a él, viendo en sus rostros la misma mezcla de esperanza y miedo que él había sentido tantas veces en su propia infancia, porque sé lo que es crecer sin tener mucho, y sé el valor de una familia que se cuida mutuamente. Ustedes 4 ya son una familia, Miguel. Solo necesitan un lugar seguro para seguir siendo eso. Las lágrimas que Carlos había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por su rostro. Ver a ese niño valiente tratando de ser fuerte para las hermanas, recordándose a sí mismo enfrentando las dificultades junto con sus hermanos, era más de lo que su corazón podía soportar sin emocionarse. ¿Y si no les gustamos?, preguntó Beatriz, la segunda más pequeña, con una voz casi susurrada. Imposible, respondió Carlos abriendo los brazos. Ya conquistaron mi corazón. Ahora solo falta conquistar al resto de la familia, pero estoy seguro de que esa va a ser la parte más fácil. Miguel miró a las hermanas y Carlos pudo ver una conversación silenciosa sucediendo entre ellos. Finalmente, el niño se volteó hacia él con los ojos llenos de lágrimas. ¿Podemos intentar?, preguntó, su voz finalmente quebrándose. Podemos intentar ser una familia. En los días que siguieron, Carlos se vio sumergido en una serie de procedimientos legales y burocráticos que pusieron a prueba su paciencia, pero nunca su determinación. Con la ayuda de un equipo de abogados especializados en derecho de menores, comenzó el proceso de guardia temporal de los 4 niños. El primer desafío fue localizar a Miguel y las hermanas en el sistema. Como habían escapado antes de que se completara el proceso de institucionalización, técnicamente constaban como desaparecidos. Carlos tuvo que trabajar junto con trabajadores sociales y el DIF para regularizar la situación, siempre enfatizando su intención de mantener a los hermanos juntos. Durante este periodo, los niños se quedaron en un hotel cerca de la casa de Carlos, acompañados por una cuidadora especializada que él había contratado. Todos los días pasaba horas con ellos, llevándolos a conocer su casa, su familia, y permitiendo que se acostumbraran gradualmente a la idea de que aquello podría volverse realidad. La reacción de su propia familia fue exactamente lo que Carlos esperaba. Soumaya se enamoró de los niños desde el primer encuentro, especialmente de Carla, la más pequeña, que le recordaba a su propia hija cuando era pequeña. Carlos Jr. y sus hermanos, inicialmente sorprendidos por la decisión del padre, pronto abrazaron la idea de tener hermanos menores. «Papá, ¿estás seguro de que estás preparado para esto?», preguntó Carlos Jr. en una conversación privada. Son 4 niños que pasaron por muchas cosas difíciles. Carlos miró por la ventana, viendo a Miguel enseñar a Carla a andar en bicicleta en el jardín, con Ana y Beatriz corriendo al lado para apoyar. «Hijo, nunca he estado tan seguro de algo en mi vida», respondió. Ese niño me recordó algo que había olvidado, que familia no es solo quien nace junto, es quien elige quedarse junto. La adaptación no siempre fue fácil. Miguel, acostumbrado a cargar el peso de cuidar a las hermanas solo, tuvo dificultad para aceptar ayuda al principio. Se despertaba de madrugada para verificar que las niñas estuvieran bien, tardaba en confiar en que habría comida en la mesa al día siguiente, y pasaron semanas antes de que lograra dormir una noche completa sin sobresaltarse con cualquier ruido. Ana, Beatriz y Carla se adaptaron más rápidamente, especialmente Carla, quien a los 4 años tenía una capacidad natural para aceptar amor y cariño. Se apegó rápidamente a Soumaya, llamándola tía Sou y siguiéndola por la casa como una pequeña sombra cariñosa. Fue durante una de esas primeras semanas que sucedió el momento que Carlos jamás olvidaría. Se había despertado temprano y bajado a la cocina cuando encontró a Miguel. Sentado en la mesa del comedor, solo observando el movimiento de la casa. El niño parecía perdido en pensamientos y Carlos se acercó silenciosamente. «¿Todo bien, Miguel?»,
El muchacho se volteó y Carlos vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señor Carlos, dijo, con la voz quebrada, quería agradecerle por todo esto, pero no sé si lo merezco. Carlos se sentó junto a él, poniendo la mano en el hombro delgado del niño. ¿Por qué piensas que no lo mereces? Porque fallé, dijo Miguel, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. No pude cuidar bien a mis hermanas. Pasaron hambre, durmieron en el frío, tuvieron miedo. Si hubiera sido un hermano mayor mejor, eso nunca habría pasado. El corazón de Carlos se partió al escuchar esas palabras. Jaló a Miguel hacia un abrazo apretado, sintiendo el cuerpo pequeño temblar de emoción contenida. Escúchame bien, dijo Carlos, separándose un poco para mirar a los ojos del niño. Tienes 12 años, Miguel. 12 años. Y aún así, lograste mantener unida a tu familia cuando todo el mundo estaba tratando de separarlos. Hiciste más de lo que cualquier niño debería tener que hacer, y lo hiciste con un amor y un valor que nunca había visto, pero ellas sufrieron, sí, sufrieron, acordó Carlos. Pero sufrieron juntas, protegidas por el amor de su hermano mayor. Y ahora están aquí, seguras, porque nunca te rendiste. Eso no es fracaso, Miguel. Eso es heroísmo. En ese momento, otras lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carlos. Ver a ese niño cargar tanta culpa y responsabilidad le hizo recordar su propia infancia, las noches en que él y sus hermanos se consolaban mutuamente, prometiendo que siempre se cuidarían entre sí. Me recuerdas a mí mismo a tu edad, continuó Carlos. Yo también pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, que no podía fallar nunca. Pero ¿sabes qué aprendí? Que ser fuerte no significa no necesitar ayuda, significa saber aceptar ayuda cuando aparece. Miguel asintió, aún sollozando. Es difícil, admitió. Pasé tanto tiempo siendo responsable de ellas que no sé cómo parar. No tienes que dejar de ser hermano mayor, dijo Carlos con una sonrisa. Solo tienes que dejar que otros adultos te ayuden a cuidarlas. Y puedes confiar en mí. Voy a hacer todo para que nunca más tengan que pasar por lo que pasaron. Desde ese día, Carlos notó un cambio gradual en Miguel. El niño comenzó a relajarse, a sonreír más, a jugar con las hermanas sin estar siempre en estado de alerta. También comenzó a abrirse más con los otros miembros de la familia, especialmente con Carlos Jr., quien asumió naturalmente el papel de hermano mayor. 3 meses después de ese primer encuentro en la banqueta, Carlos estaba sentado en la oficina del juez responsable del caso, con Miguel, Ana, Beatriz y Carla a su lado. Soumaya sostenía la mano de Carla, mientras Carlos Jr. y sus hermanos flanqueaban a Miguel en un gesto de solidaridad fraternal. El proceso de adopción había sido acelerado debido a las circunstancias especiales del caso y a la situación financiera estable de la familia Slim. Los reportes de los trabajadores sociales, psicólogos y consejeros tutelares eran unánimes. Los niños se habían adaptado excepcionalmente bien a la nueva familia, y era evidente que el vínculo formado era genuino y saludable. Señor Carlos Slim Elú, dijo el juez, ajustando los lentes y mirando los documentos frente a él. Después de un análisis cuidadoso de todos los reportes y considerando el mejor interés de los menores involucrados, apruebo la solicitud de adopción de Miguel Santos Slim, Ana Santos Slim, Beatriz Santos Slim y Carla Santos Slim. El martillo golpeó la mesa y oficialmente Miguel, Ana, Beatriz y Carla se convirtieron en hijos de Carlos y Soumaya. El silencio que siguió duró apenas unos segundos antes de ser roto por los sollozos emocionados de Miguel y las risas alegres de las niñas. Carlos abrazó a los 4 niños simultáneamente, sintiendo su corazón desbordarse de una felicidad que no sabía que era posible. Mirando por encima de sus cabezas, vio a Soumaya llorando de alegría y a sus hijos mayores con sonrisas enormes en el rostro. Bienvenidos a la familia Slim, susurró Carlos, su voz embargada por la emoción. Papá, dijo Miguel, la palabra saliendo naturalmente por primera vez, gracias por no rendirse con nosotros. En ese momento, Carlos se acordó de la primera vez que vio a Miguel protegiendo a las 3 hermanitas en la banqueta. Nunca podría haber imaginado que esa escena cambiaría no solo la vida de esos niños, sino también la suya propia de forma tan profunda y permanente. Los meses que siguieron trajeron una serie de ajustes y descubrimientos para toda la familia Slim.
Carlos descubrió que ser padre de 4 niños que habían pasado por trauma requería una paciencia y una sensibilidad que no sabía que poseyera. Cada uno de ellos reaccionaba de forma diferente al nuevo ambiente y tuvo que aprender a lidiar con pesadillas nocturnas, ansiedad sobre comida y abandono, y la constante necesidad de tranquilidad. Miguel, ahora de 13 años, se había matriculado en un colegio privado cerca de la casa de la familia. Inicialmente tuvo dificultades académicas debido a los años de educación interrumpida, pero con clases particulares y mucho apoyo, comenzó a destacarse especialmente en matemáticas y ciencias. Había desarrollado una habilidad impresionante para los números durante los meses recolectando material reciclable, siempre calculando pesos, precios y cantidades. Ana y Beatriz, de 9 y 7 años respectivamente, se adaptaron más rápidamente al ambiente escolar. Ana mostró talento para las artes, especialmente el dibujo, mientras Beatriz se reveló como una pequeña atleta, adorando correr y jugar al aire libre. Carla, ahora de 5 años, asistía al kinder y se había convertido en la mascota no oficial de la escuela, encantando a maestros y compañeros con su personalidad dulce y extrovertida. Fue durante una presentación escolar de Ana que Carlos tuvo una revelación que lo tocó profundamente. La niña había dibujado un retrato de la familia, incluyendo a todos los hermanos, Carlos y Soumaya. En la esquina inferior del dibujo, había escrito con su caligrafía aún infantil: "Mi familia que me salvó". Cuando la maestra le mostró el dibujo a Carlos, tuvo que alejarse por unos minutos para recomponer las emociones. La idea de que una niña de 9 años viera su adopción como un salvamento le hizo reflexionar sobre el impacto real que su decisión había tenido en la vida de esos 4 niños. ¿Estás bien, papá?, preguntó Miguel, que había notado a Carlos alejándose y lo siguió. Estoy excelente, hijo, respondió Carlos, usando el término que aún lo emocionaba cada vez. Solo estaba pensando en cómo ustedes cambiaron mi vida. Miguel sonrió, una sonrisa que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos meses. Usted cambió la nuestra también. Antes tenía tanto miedo del futuro. Ahora puedo soñar con cosas que nunca pensé que fueran posibles. ¿Qué tipo de sueños?, preguntó Carlos, genuinamente curioso. Quiero estudiar medicina, dijo Miguel, sus ojos brillando. Quiero ayudar a niños como nosotros, que no tienen a nadie para cuidarlos. Y quiero que mis hermanas vean que pueden ser cualquier cosa que quieran. La respuesta de Miguel tocó a Carlos de una forma que no esperaba. Ver a ese niño, que había sido forzado a madurar tan temprano, ahora tener la libertad de soñar con el futuro era una de las mayores recompensas que podía imaginar. Entonces vamos a trabajar para que eso suceda, dijo Carlos, poniendo la mano en el hombro de Miguel. Tienes todo el apoyo que necesites. Esa noche, Carlos conversó largamente con Soumaya sobre los planes futuros de la familia. Decidieron crear un fondo educacional para los 4 niños, garantizando que tendrían acceso a las mejores oportunidades de enseñanza, independientemente de qué carrera eligieran seguir. Pero además de las cuestiones prácticas, Carlos también comenzó a pensar en cómo podría usar su plataforma e influencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. La experiencia con Miguel, Ana, Beatriz y Carla había abierto sus ojos a una realidad que sabía que existía, pero nunca había confrontado tan directamente. Un año después de la adopción oficial, Carlos tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Durante una entrevista en un programa de televisión de gran audiencia, contó públicamente la historia de cómo conoció y adoptó a los 4 niños. La reacción del público fue inmediata y emocionante. Miles de personas compartieron sus propias historias de adopción, abandono y superación. Más importante aún, muchas familias se manifestaron interesadas en adoptar grupos de hermanos, inspiradas por el ejemplo de Carlos. No quiero que nuestra historia sea vista como excepcional, dijo Carlos durante la entrevista, con Miguel sentado a su lado. Lo que hicimos debería ser normal. En México existen miles de niños esperando por una familia, y muchos de ellos son grupos de hermanos que no pueden ser separados. El presentador le preguntó directamente a Miguel cómo había sido la experiencia de ser adoptado por una celebridad. La respuesta del niño, ahora de 14 años y visiblemente más confiado, emocionó a la audiencia nacional. Don Carlos no nos adoptó porque es famoso, dijo Miguel mirando directamente a la cámara. Nos adoptó porque entiende lo que es familia de verdad.
Y quiero que otros niños sepan que siempre hay esperanza, aun cuando todo parece perdido. Después de la entrevista, Carlos recibió cientos de llamadas de organizaciones benéficas, orfanatos e instituciones de apoyo a la infancia. Fue entonces que nació la idea de crear una fundación dedicada específicamente a la adopción de grupos de hermanos y al apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. La Fundación Hermanos Unidos fue lanzada 6 meses después, con Carlos como presidente y Miguel como embajador joven de la organización. El objetivo era simple pero ambicioso: garantizar que ningún grupo de hermanos fuera separado por falta de familias dispuestas a adoptarlos juntos. La fundación ofrecía apoyo financiero y psicológico para familias interesadas en adopciones múltiples, campañas de concientización sobre la importancia de mantener hermanos unidos, y programas de acompañamiento post-adopción. Carlos invirtió no solo recursos financieros significativos, sino también su tiempo e imagen pública en la causa. Miguel se convirtió en una voz poderosa en la defensa de los derechos de los niños institucionalizados. A los 15 años, hablaba en congresos, universidades y eventos sobre su experiencia, siempre enfatizando que el amor y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Cuando estaba en la calle con mis hermanas, decía en una de sus conferencias, pensaba que no había lugar en el mundo para nosotros. Hoy sé que lo había, solo necesitábamos encontrar a las personas correctas, y esas personas correctas existen para todos los niños que están esperando. 3 años después de aquel primer encuentro en la banqueta, los resultados de la Fundación Hermanos Unidos comenzaron a mostrarse de forma concreta. Más de 200 grupos de hermanos habían sido adoptados a través de los programas de la organización, y la tasa de adopciones múltiples en el país había aumentado significativamente. Carlos acompañaba personalmente muchos de esos casos, haciendo cuestión de conocer a las familias adoptivas y a los niños beneficiados. Cada historia lo emocionaba de forma diferente, pero todas reforzaban su convicción de que había tomado la decisión correcta. Ana, ahora de 12 años, se había convertido en una artista talentosa, con sus dibujos siendo expuestos en galerías locales. Parte de los ingresos de sus ventas era donada a la fundación, en una demostración precoz de conciencia social que enorgullecía a toda la familia. Beatriz, a los 10 años, se había destacado en el atletismo escolar y soñaba con competir en las Olimpiadas. Entrenaba regularmente y se había convertido en un ejemplo de determinación para otros niños del proyecto deportivo que Carlos había creado en asociación con la delegación local. Carla, ahora de 8 años, era una pequeña estrella en su escuela, conocida por su personalidad carismática y su capacidad de hacer amistades instantáneas. Frecuentemente acompañaba a Carlos en eventos de la fundación, encantando audiencias con su espontaneidad y alegría. Miguel, a los 16 años, se había convertido en un joven notable. Además de sus compromisos como embajador de la fundación, mantenía notas excelentes en la escuela y había comenzado a hacer trabajo voluntario en hospitales infantiles, preparándose para su futura carrera médica. Fue durante una de esas visitas al hospital que Miguel vivió un momento que lo marcaría para siempre. Estaba conversando con un niño internado cuando la madre de la niña se acercó y lo reconoció de los reportajes sobre la fundación. «Tú eres el Miguel de la televisión», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Quería agradecerte». Miguel se confundió. «¿Agradecerme por qué, señora?» «Porque tu historia me dio valor», explicó. «Soy viuda y estaba pensando en adoptar a un niño, pero pensaba que no podría cuidar sola. Cuando te vi hablando sobre familia y sobre cómo el amor supera todo, decidí intentar. Hoy tengo un hijo adoptivo de 7 años y somos muy felices». En ese momento, Miguel comprendió completamente el impacto que su historia había tenido. No era solo sobre él y sus hermanas haber encontrado una familia. Era sobre inspirar a otras personas a abrir sus corazones y sus hogares para niños que necesitaban amor. Cuando llegó a casa esa noche, Miguel encontró a Carlos en el estudio, trabajando en los reportes anuales de la fundación. «Papá», dijo, usando el término que nunca perdió su poder de emocionar a Carlos, «hoy entendí algo importante». Carlos dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volteó hacia su hijo. «¿Qué fue, Miguel? Cuando usted me encontró en esa banqueta, no salvó solo a nosotros», dijo Miguel, sentándose en la silla frente al escritorio. «Comenzó una cadena de salvamentos que continúa hasta hoy». Carlos sintió los ojos llenarse de lágrimas, como aún pasaba frecuentemente cuando pensaba en el viaje que habían recorrido juntos. «¿Sabes, Miguel?
Siempre pensé que fui yo quien lo salvó, pero con el tiempo me di cuenta de que ustedes me salvaron también. ¿Cómo así? Ustedes me recordaron lo que realmente importa en la vida, explicó Carlos. Me mostraron que el éxito no es solo sobre dinero o negocios, es sobre cuántas vidas puedes tocar de forma positiva. Ustedes me dieron un propósito que ni sabía que estaba buscando, Miguel asintió. A los 16 años había desarrollado una madurez emocional impresionante, resultado tanto de sus experiencias difíciles como del ambiente amoroso en que había crecido en los últimos años. Papá, tengo una idea para la fundación, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Y si creáramos un programa donde jóvenes que fueron adoptados pudieran ser mentores de niños que aún están esperando por una familia? La sugerencia de Miguel impresionó a Carlos. Era exactamente el tipo de pensamiento innovador que la fundación necesitaba para continuar creciendo e impactando más vidas. Es una idea brillante, dijo Carlos. ¿Quién mejor para dar esperanza a esos niños que alguien que pasó por la misma situación y logró superarla? De esa conversación nació el programa Hermano Mayor, que se convertiría en una de las iniciativas más exitosas de la Fundación Hermanos Unidos. Jóvenes adoptados eran entrenados para convertirse en mentores de niños en albergues, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también ejemplos concretos de que era posible encontrar una familia y construir un futuro prometedor. 5 años después de aquel encuentro transformador, Carlos estaba nuevamente en una banqueta, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Caminaba al lado de Miguel, ahora un joven de 18 años próximo a ingresar a la Facultad de Medicina, hacia la inauguración del primer centro de apoyo a la adopción de la Fundación Hermanos Unidos. El centro había sido construido en el mismo barrio donde Carlos encontró a Miguel y sus hermanas por primera vez. No fue coincidencia. Carlos hizo cuestión de que el primer centro fuera localizado ahí como una forma de homenajear el lugar donde todo comenzó. Ana, Beatriz y Carla, ahora de 15, 13 y 11 años respectivamente, también estaban presentes para la inauguración. Ana había creado un mural artístico en la pared principal del centro, retratando familias de diferentes formaciones unidas por el amor. Beatriz había organizado una carrera benéfica cuyos fondos ayudaron a equipar el centro. Carla, siempre carismática, sería la maestra de ceremonias del evento. ¿Pueden creer que todo comenzó aquí?, preguntó Carlos, parado en el lugar exacto donde vio a Miguel por primera vez. Parece que fue ayer, dijo Ana, observando el movimiento de la inauguración. Pero al mismo tiempo parece que fue otra vida, dijo Miguel, poniendo el brazo en los hombros de Carlos. Para todos nosotros. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades locales, representantes de organizaciones de apoyo a la infancia y decenas de familias que habían sido beneficiadas por los programas de la Fundación. Pero el momento más emocionante fue cuando Miguel subió al estrado para hacer el discurso principal. Hace 5 años, comenzó, su voz clara y confiada, estaba en esta misma calle, tratando de cuidar a mis 3 hermanas menores, sin saber de dónde vendría nuestra próxima comida o dónde dormiríamos esa noche. Pensaba que éramos invisibles, que el mundo se había olvidado de nosotros. La audiencia estaba en completo silencio, todos atentos a las palabras del joven. Pero alguien nos vio, alguien se detuvo, se preocupó y decidió que nuestras vidas tenían valor. Esa persona no solo nos dio una familia, nos mostró que familia es algo que se construye con amor, paciencia y dedicación. Miguel hizo una pausa, buscando a Carlos en la audiencia. Cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron a través de las lágrimas. Hoy este centro abre sus puertas para que otros niños puedan tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Pero quiero dejar claro una cosa, no somos casos especiales. Todo niño merece una familia. Todo niño merece ser visto, todo niño merece que sus sueños sean tomados en serio. El aplauso que siguió fue largo y emocionado. Carlos estaba llorando abiertamente, orgulloso no solo del hombre en que Miguel se había convertido, sino de la forma como toda su familia había abrazado la misión de ayudar a otros niños. Después de la ceremonia, mientras las personas visitaban las instalaciones del centro, Carlos se alejó un poco para un momento de reflexión. Fue entonces que una mujer se acercó a él cargando a un niño pequeño en brazos. Señor Carlos, dijo tímidamente, quería agradecerle. Carlos se volteó, siempre abierto a conversar con las personas que eran tocadas por el trabajo de la fundación. Mi nombre es Sandra, dijo.
Hace 2 años adopté a este pequeño, Juanito, a través de los programas de su fundación. Estaba en un albergue desde bebé y yo siempre quise ser mamá, pero no podía embarazarme. Carlos sonrió al niño, que debía tener cerca de 3 años y lo observaba con curiosidad. Fue la historia de Miguel lo que me dio valor para buscar la adopción, continuó Sandra. Lo vi hablando en televisión sobre cómo el amor puede transformar todo y pensé, si ese niño de la calle pudo convertirse en lo que se convirtió, imaginen lo que un niño puede hacer con el apoyo correcto desde temprano. ¿Y cómo ha sido?, preguntó Carlos, genuinamente interesado. Es lo mejor que me ha pasado, dijo Sandra, besando la frente del hijo. Juanito cambió mi vida completamente. No puedo imaginar cómo era vivir sin él. En ese momento, Carlos tuvo una comprensión profunda del verdadero impacto de su decisión 5 años antes. No era solo sobre los 4 niños que había adoptado. Era sobre todas las otras vidas que fueron tocadas y transformadas a partir de ese momento inicial de compasión. Esa noche, toda la familia Slim se reunió para una cena especial en conmemoración a la inauguración del centro. Era una tradición que habían desarrollado a lo largo de los años. Siempre que algo importante sucedía, se reunían para compartir la experiencia y reflexionar sobre su significado. Hoy fue un día muy especial, dijo Soumaya, observando a la familia reunida alrededor de la mesa. ¿Se dan cuenta de cuántas personas fueron tocadas por la historia de ustedes? Es surreal, admitió Beatriz. A veces olvido que nuestra historia es inspiradora para otras personas. Para mí es solo nuestra vida normal, y es exactamente así como debe ser, dijo Carlos. Ustedes no son símbolos o ejemplos. Ustedes son mis hijos, y eso es lo que importa. Carla, siempre la más directa de la familia, levantó la mano como si estuviera en la escuela. Papá, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, princesa. ¿Te arrepientes de algo de estos 5 años? La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Miró alrededor de la mesa, viendo los rostros de las personas que se habían convertido en su familia, y sintió su corazón llenarse de una gratitud profunda. ¿Saben cuál es mi único arrepentimiento?, dijo finalmente. Es no haber pasado por esa banqueta más temprano. Pensar que ustedes pasaron meses solos cuando podrían haber estado aquí, seguros y amados. Pero si eso hubiera pasado antes, tal vez no habríamos estado listos, dijo Miguel, siempre filosófico. Tal vez necesitábamos pasar por todo aquello para valorar lo que tenemos ahora. La observación de Miguel generó un momento de silencio reflexivo. Era verdad que las dificultades que habían enfrentado habían forjado una familia excepcionalmente unida y consciente del valor de lo que habían conquistado juntos. Miguel tiene razón, dijo Ana. Si no hubiéramos pasado por aquello, tal vez no entenderíamos por qué es importante ayudar a otros niños. Y tal vez papá no habría tenido la idea de crear la fundación, agregó Beatriz. Carlos sonrió, impresionado con la madurez y la perspectiva de sus hijos. Habían transformado sus experiencias difíciles en motivación para ayudar a otros, en lugar de permitir que se convirtieran en fuente de amargura o trauma. ¿Saben qué es lo que más me enorgullece de ustedes?, dijo. No es solo el hecho de que hayan superado las dificultades, es el hecho de que hayan elegido usar esas experiencias para hacer el bien en el mundo. Esa noche, después de la cena, Carlos se encontró nuevamente en su estudio, pero esta vez no estaba solo. Miguel se había unido a él, como hacía frecuentemente cuando quería conversar sobre los proyectos de la fundación o simplemente pasar tiempo con su padre. Papá, ¿puedo contarte algo que nunca le conté a nadie?, dijo Miguel, sentándose en la silla familiar. Siempre, respondió Carlos, cerrando la laptop y dando atención total a su hijo. Ese primer día, cuando usted se detuvo a hablar con nosotros en la banqueta, yo ya sabía quién era usted. Carlos se sorprendió. ¿Sabías? Lo reconocí inmediatamente, dijo Miguel sonriendo. Solía escuchar sobre usted en las noticias del radiito que habíamos conseguido en una donación, pero no dije nada porque pensé que se iría si sabía que lo había reconocido. ¿Por qué pensaste eso? Porque pensaba que las personas famosas solo ayudaban cuando había cámara cerca, admitió Miguel. No creía que alguien como usted pudiera preocuparse de verdad por niños como nosotros. Carlos sintió una punzada en el corazón al percibir cómo su propia clase social se había distanciado de las necesidades reales de las personas más vulnerables. Y cuando cambiaste de opinión,
cuando usted regresó al día siguiente, dijo Miguel inmediatamente. Y después al otro día, y al otro. Cuando me di cuenta de que realmente se preocupaba, no porque fuéramos una buena causa, sino porque éramos personas, y ustedes siempre fueron personas para mí, dijo Carlos. Desde el primer momento. Lo sé ahora, dijo Miguel. Y es por eso que quiero seguir medicina. Quiero tratar a las personas como personas, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Carlos miró al joven frente a él, recordando al niño asustado pero valiente que había conocido 5 años antes. La transformación había sido extraordinaria, pero la esencia de Miguel, su compasión, su determinación, su lealtad a la familia, permanecía inalterada. Miguel, ¿puedo decirte algo?, dijo Carlos. Ya eres un éxito, independientemente de cualquier cosa que hagas en el futuro. El hombre en que te has convertido, la forma como cuidas a tus hermanas, cómo te dedicas a la fundación, cómo tratas a todas las personas con respeto, eso ya es más de lo que muchas personas logran en toda una vida. Las lágrimas que corrieron por el rostro de Miguel en ese momento eran diferentes de las que Carlos había visto en los primeros días. No eran lágrimas de dolor o miedo, sino de gratitud y realización. Gracias, papá, dijo Miguel. Por todo. Por haberse detenido en esa banqueta, por haber creído en nosotros, por habernos dado una oportunidad de ser una familia de verdad. Gracias a ti, respondió Carlos. Por haberme enseñado lo que realmente significa ser padre. La fiesta de graduación de Miguel en la Facultad de Medicina estaba en pleno desarrollo cuando Carlos se alejó discretamente de la celebración. Caminó hasta la terraza de la casa, observando a los invitados a través de la ventana de vidrio. Ana, ahora una artista reconocida a los 20 años, conversaba animadamente con colegas sobre su próxima exposición. Beatriz, a los 18, acababa de recibir una beca deportiva para una universidad en Estados Unidos. Carla, a los 16, ya mostraba señales de seguir los pasos artísticos de la hermana, pero con talento para la música. Miguel, ahora Dr. Miguel Slim, estaba rodeado de familia y amigos, pero sus ojos buscaron a Carlos en la multitud. Cuando se encontraron, Miguel se disculpó con las personas a su alrededor y se dirigió a la terraza. ¿Huyendo de tu propia fiesta?, bromeó Miguel, uniéndose a su padre. Solo necesitaba un momento para procesar todo, dijo Carlos. Parece imposible que seas médico ahora, Dr. Miguel Slim, dijo Miguel, probando el sonido de las palabras. Aún suena extraño. Suena perfecto, corrigió Carlos. Y bien merecido. Se quedaron en silencio por unos minutos, observando las estrellas en el cielo claro de la noche. Papá, ¿recuerdas cuando dije que quería ayudar a niños como nosotros?, dijo Miguel finalmente. Recuerdo. Bueno, recibí una propuesta para trabajar en el hospital infantil donde solíamos hacer trabajo voluntario. Quieren que coordine un programa de apoyo psicológico para niños institucionalizados. Carlos sonrió, no sorprendido por la dirección que estaba tomando la carrera de Miguel. ¿Y vas a aceptar? Ya acepté, dijo Miguel. Pero hay más. Quieren que el programa sea desarrollado en sociedad con la Fundación Hermanos Unidos. Sería una expansión natural del trabajo que ya hacemos. Miguel, eso es increíble, dijo Carlos, abrazando a su hijo. Estás creando el futuro que soñabas cuando tenías 12 años. Estamos creando, corrigió Miguel, porque nada de esto sería posible sin lo que usted comenzó. En ese momento, las otras 3 hermanas se unieron a ellos en la terraza, seguidas por Soumaya y los otros hijos de Carlos. ¿Reunión secreta?, preguntó Ana, siempre curiosa. Reunión de gratitud, dijo Carla, que aún a los 16 años mantenía su capacidad de sorprender con observaciones profundas. ¿Gratitud por qué?, preguntó Soumaya. Por todo, dijo Beatriz simplemente. Por ser una familia, por estar todos aquí, por todo lo que logramos construir juntos. Carlos miró alrededor del círculo formado por su familia en la terraza, recordándose una vez más de aquel momento 10 años antes, cuando vio a 4 niños solos en una banqueta. En ese momento había tomado una decisión que cambiaría no solo la vida de ellos, sino la suya propia de formas que nunca podría haber imaginado. ¿Saben en qué estaba pensando?, dijo Carlos.
que esta historia comenzó en una banqueta con un niño cuidando a 3 hermanitas y ahora tenemos un médico, una artista, una atleta y una música. Tenemos una fundación que ya ayudó a cientos de familias, un centro de apoyo que continúa creciendo. Y más importante que todo, nos tenemos unos a otros, y no es el final, agregó Miguel. Es solo el comienzo. Porque ahora cada uno de nosotros va a llevar esto adelante de formas diferentes, pero siempre recordando de dónde venimos y por qué llegamos hasta aquí. Cuando la familia finalmente regresó a la fiesta, Carlos dio una última mirada al cielo estrellado. En algún lugar de la ciudad sabía que había otros niños necesitando ayuda, otras familias formándose, otros sueños esperando volverse realidad. La historia que había comenzado con lágrimas en una banqueta continuaría multiplicándose, tocando vidas que tal vez nunca conocería, pero que serían transformadas por la misma fuerza que había unido a su familia, el poder transformador del amor incondicional y la decisión de no pasar indiferente ante el sufrimiento ajeno, y Carlos sabía que esa sería siempre su mayor canción, su obra más importante. No cantada en escenarios, sino vivida en el día a día de una familia que eligió ser construida con amor, dedicación y la creencia inquebrantable de que todo niño merece una oportunidad de soñar con un futuro mejor. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.